¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa cargado de muy buena información. Sí, sin duda. Más allá de la buena información, también temas realmente muy interesantes. Uno de ellos está vinculado a lo que puede llegar a pasar con el Circunvalar, un plan que tiene que ver con trenes argentinos de cargas. En unos minutos nada más vamos a estar conversando con Martín Gainza, quien es el vicepresidente de ese sector de los ferrocarriles. ¿Pase sanitario? Será la pregunta. Bueno, hay un proyecto que ya se elevó aquí en la provincia respecto a este tema. Estaremos hablando con el diputado Olivera, que es quien hizo la presentación. Bien, y después vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo desde el punto de vista político en la Argentina, teniendo en cuenta el panorama electoral, pero fundamentalmente, ¿para qué en 1983 se planteó la recuperación de la democracia? Para lo que está ocurriendo en estos días, es la pregunta que nos vamos a hacer con Bernardo Carrizo, historiador de la Universidad Nacional del Litoral. Lo cierto es que en la economía la Argentina tuvo un gran acierto, pudo lograr que el Fondo Monetario Internacional, por ser nosotros socios del Fondo Monetario Internacional, libere un dinero que en teoría iba a ser destinado para paliar la pandemia. La negociación de la Argentina con el Fondo Monetario era si podía usar parte de ese dinero para, pagar el próximo vencimiento, y con eso nos daría un respiro realmente interesante. El Fondo Monetario ha aceptado esa moción y hace que Argentina esté mejor posicionada de aquí en adelante. Vamos, sorteando estos problemas a como se pueda, pero lo cierto es que nos está saliendo bien en el sentido de que, tenemos un poco de oxígeno para avanzar. Bien, vamos a los auspicios y al desarrollo del programa. Bien, Martín Gainza, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Martín, toda la información relacionada con este tema del plan circunvalar de la ciudad de Santa Fe está respaldado fundamentalmente en el hecho de que se ha hecho la correspondiente licitación a los efectos de hacer la adjudicación, y a partir de allí uno imagina de manera inminente la puesta en marcha de las obras. Así es, Héctor. Trenes Argentinos Infraestructura, que es la empresa del Estado Nacional que administra y ejecuta las obras ferroviarias, aprobó días atrás, en la última reunión de directorio que tuvieron, entre otros puntos, la adjudicación de las obras para el Circunvalar Santa Fe. Así que en los próximos días también Trenes Argentinos Infraestructura va a dar todo lo que tiene que ver con los detalles, duración, etapas, pero sí, ya fue un avance pero muy importante porque se adjudicó la obra. Bueno, lo cierto, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo cierto que significa algo muy importante. Primero, por el lugar donde se va a estar haciendo esto, que es en la mitad de la Argentina. Y también otro de los puntos fundamentales tiene que ver que una obra de estas características, se ha elegido a la provincia de Santa Fe como para hacer puntapié inicial de obras que tienen que ver con ferrocarriles a nivel Argentina. Sí, en ese punto en particular es cierto, porque va a ser el primer circunvalar ferroviario de la República Argentina. Recordemos que Trenes Argentinos Cargas administra 3 líneas importantes de transporte ferroviario de cargas, que son la San Martín, la Belgrano y la Urquiza, y es la Belgrano la que atraviesa casi toda la provincia de Santa Fe hacia el norte del país. Y se están haciendo inversiones de mejoramiento en las vías a través de todo lo que tiene que ver con el Belgrano Cargas, la línea Belgrano, y esta en particular tiene como epicentro la ciudad de Santa Fe. Bien, te preguntamos, Martín, ¿qué es lo que sucede, desde la perspectiva de lo que va a representar para la ciudad de Santa Fe el impacto de esta obra? ¿Esto significa sacar los trenes definitivamente? ¿Cuál es la idea? Sí, así es, Héctor. Los que somos de la ciudad de Santa Fe sabemos que el tren históricamente pasa por el medio de la ciudad, diríamos, ¿no? La atraviesa a la ciudad. Eso genera una especie de tensión, de conflicto en todo lo que tiene que ver con la circulación vial, con la inseguridad que eso conlleva. Estamos hablando que en este tramo que va a tener el circunvalar, que empieza en Laguna Paiva y termina en Santo Tomé, hay 62 pasos a niveles. La mayoría atraviesa a la ciudad de Santa Fe. Eso va a tener
como impacto directo la mejora en la seguridad vial en toda la ciudad, en la conectividad oeste-este, que es también tradicional problema que tiene la ciudad de Santa Fe, vinculada al paso del tren por medio de ella. Bueno, ahí hay un impacto muy, pero muy importante en lo que es la vida diaria de todos los que somos de Santa Fe. El otro impacto fundamental, importante, tiene que ver directamente con el funcionamiento de los trenes de carga, porque vamos a poder contar en la línea Belgrano con formaciones más grandes, con más vagones, que por lo tanto puedan transportar mayor cantidad de mercaderías, que se mejore la circulación y la velocidad del tren, la seguridad en todo lo que tiene que ver con la circulación, tanto para la ciudad de Santa Fe como para el sistema estrictamente, ¿no?, de ferrocarriles de cargas. Es una obra muy, pero muy importante. Creo que hay que destacar que en esto tiene que ver el tendido de vías y el mejoramiento. En partes está, en otras partes va a haber que ir creándola, cambiando todo lo que sea sistema durmientes. Recién estabas hablando, mayor cantidad de trenes, mayor cantidad, más largos los trenes, mayor cantidad de capacidad de vagones. Eso demanda realmente la construcción de vías fuertes. Bueno, quizás desde Laguna Paiva a Santa Fe, hoy el sistema de vías es, digamos, adecuado. Hay que mejorar algunas de las zonas de este tramo, pero en otros lugares, bueno, son todas vías nuevas y ahí es gran parte del presupuesto, ¿verdad? Sí, a ver, Trenes Argentinos Cargas tiene bajo su administración alrededor de 9.000 kilómetros de vías y atraviesa 17 provincias, tanto la línea San Martín como la Belgrano como la Urquiza. Entre las tres forman parte de la vida diaria productiva de 19 provincias con esos 9.000 kilómetros de vía. La inversión en vías es la inversión más importante, es la inversión fundamental en el sistema ferroviario. Gran parte de esa inversión se hace con recursos propios, otra parte se hace con acuerdos internacionales que tienen que ver con, por ejemplo, los acuerdos con la República Popular China en inversión de infraestructura y en renovación del material rodante ferroviario. Así que es un proceso de inversión que tiene que ser permanente, continuo, para mejorar esa infraestructura y poder, por lo tanto, brindar y tener un mejor servicio. Bien, Martín, te pregunto si en alguna de estas etapas que significa la traza de la ciudad de Santa Fe, el contacto con Laguna Paiva fundamentalmente, se puede llegar a pensar en algún modelo multimodal, ¿no? En una posibilidad de articular tanto el tren como los camiones o alguna otra alternativa de transporte que permitan, en todo caso, hacer más eficiente el transporte. Sí, eso siempre forma parte de lo que es esta idea, ¿no? A ver, poder contar con el transporte en sí mismo es multimodal y el transporte de mercaderías dentro del país y lo que también, no solamente para el mercado interno, sino también que lleguen a los puertos para poder exportarse, tiene gran parte de preponderancia del sistema de camiones y de a poco el ferrocarril de cargas va subiendo con este proceso de inversión, optimizando su servicio, prestando mejor servicio y poder trabajar en forma más mancomunada con lo que es la razón fundante del ferrocarril de cargas, que son las economías regionales, las economías locales, ya sea para abastecer el mercado interno como para poder exportar. Es necesario, sí, un planteo, en todo caso, de perfil productivo que forme parte, ¿no? El tren, el camión, todo eso es lo que gracias con estas inversiones se puede lograr, vamos logrando. Hablando de inversiones, hablemos un poco del rodamiento, hablemos de los vagones y hablemos de las locomotoras, que en este momento tiene Belgrano Cargas. Hablemos específicamente de Belgrano Cargas. ¿Cómo está la flotilla y si piensan incorporar nuevas locomotoras? Sé que hay una parte del mercado, parte del parque de locomotoras que, digamos, tendrían que quedar ya en desuso. ¿Ustedes cómo vienen planificando toda esa renovación? Con los acuerdos que se firmaron con la República Popular China por allá por el 2013, 2014, y que se van cumpliendo por etapas que se denominan en sus actualizaciones adendas. Hoy estamos en la cuarta etapa, que es la adenda 4. Esa adenda 4 contempla una serie de obras en material rodante y de incorporación de material rodante y de mejoramiento de conectividad y vías. Son muy importantes los acuerdos internacionales de financiamiento para
lo que tiene que ver con la incorporación de material rodante. Hoy en las 3 líneas nosotros, entre la San Martín, Urquiza y la Belgrano, tenemos más de 150, 160 locomotoras en funcionamiento y casi 8.000 vagones. Por lo tanto, estamos hablando de realmente un material rodante muy, pero muy importante, que nosotros además, en los 8 talleres que tenemos a nivel nacional en Trenes Argentinos Cargas, por ejemplo, talleres que son de Trenes Argentinos Cargas, después hay talleres de empresarios nacionales, privados nacionales, que también trabajan en lo que tiene que ver con el mantenimiento ferroviario. Bueno, en esos talleres estamos llevando adelante todo lo que tenga que ver con el mantenimiento. En Santa Fe, por ejemplo, tenemos el de Laguna Paivas, que es obviamente tradicional y conocido, el de San Cristóbal, en el sur de la provincia, el de Pérez. O sea, hay talleres ferroviarios que están trabajando en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y reparación del material rodante, ya sea locomotoras o vagones. Antes de la década de los 90, en la década de los 80, todo lo que sea mercaderías en trenes en la Argentina tenía una participación altísima, lo que sea la parte de trenes, y la parte de camiones sí se desarrollaba. Con el desguace que se generó en la década de los 90, bueno, en los trenes quedaron a una mínima participación dentro del mercado de cargas. Hoy, ¿cuál es la participación que hay dentro del mercado de cargas respecto a la flota de camiones? Y segundo, ¿hasta dónde piensan ampliarlas ustedes y en qué tiempos? ¿Cuáles son los plazos que tienen determinados? A ver, si nosotros hacemos un planteo general, podemos decir que las mercaderías que se transportan en la Argentina, en los diferentes modos de transporte, el camión está en Bien, hemos perdido, creo, comunicación. Estamos tratando de restablecerlas con el vicepresidente de Trenes Argentinos Carga. Estamos hablando con Martín Gaiza. Creo que era una pregunta interesante e importante como para saber un poco la participación que en estos momentos está teniendo el ferrocarril de cargas en la República Argentina. Yo lo nombraba, Héctor, hacía referencia a lo que había sucedido en la década de los 90 respecto al gran desguace que fue todo lo que sea ente ferroviario en la Argentina. Sí, bueno, no nos olvidemos que en aquella época era ramal que para, ramal que cierra. Y en todo caso, creo que la pregunta en general está respondida. El otro tema es cuánto tiempo van a demandar estas obras. Están hablando desde su inicio al momento de finalización, 2 años. Por lo tanto, a partir de esa circunstancia es que encontraremos una alternativa de participación y resolución de esta problemática que tiene que ver con los trenes argentinos. Bueno, creo que lo estamos retomando. Están haciendo el intento en la cuestión técnica que se ha interrumpido. Pero bueno, interesante lo que tiene que ver con este circunvalar, en donde, bueno, la inversión es muy grande, y en otro de los temas fundamentales que tiene que ver que la vida de la ciudad de Santa Fe va a estar muy involucrada en toda esta modificación. Sí, y abre en todo caso la perspectiva de una planificación urbanística, tema sobre el cual en algunos programas más vamos a estar abordándolo porque se nos ocurre una transformación de enorme importancia. Vamos a la pausa y la continuidad del programa. Bien, vamos a saludarlo a Ricardo Olivera, el presidente del Partido Justicialista. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Héctor? Un gusto, buenas noches, un gustazo realmente. Bueno, queríamos conversar contigo respecto de esta iniciativa que has planteado en el ámbito de la Cámara de Diputados y que está referido a la posibilidad de este pase sanitario, ¿no? En un contexto, a mí me parece, los otros días hablábamos en la radio, que es una cuestión que va variando todos los días, en su intensidad y en su necesidad, planteándolo, ¿no? Porque incluso por estas horas en Estados Unidos, en Europa, las empresas están planteando prácticamente la obligatoriedad de la inoculación a sus trabajadores para que puedan volver, circunstancia que de alguna manera está atada a lo que vos estás proyectando en este momento. Sí, es así. Lo que quiero aclarar, Héctor, que el proyecto de ley que hemos presentado
para nada plantea que la vacuna sea obligatoria, para nada prohíbe ni quita libertades, para nada impide que se cumplan derechos, es decir, es un proyecto que no plantea la quita de libertades y la quita de derechos. Esto lo digo porque hoy hay mucho ruido en el mundo, sobre todo en Francia y demás, por la condición de que la hacen obligatoria la vacuna. En este proyecto no es obligatoria. Lo que estamos planteando es una serie de incentivos, de estímulos, tanto para el sector privado como de parte del sector público, para la idea de que los santafesinos y santafesinas se vacunen. Vos pensás que sobre una población objetivo, de 2.900.000 santafesinos, aunque haya un 10% que tiene la posibilidad de vacunar, si no se vacuna, estamos hablando más de 200.000 personas. A ver, Por eso el proyecto... Sí, se entiende. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. A ver si se entiende. Esto apunta a que la gente tenga incentivos para vacunarse. Y por otro lado, ¿qué tiene que ver con el aforo? Por ejemplo, si vamos a un restaurante que tiene un aforo determinado, se le aumenta ese aforo, pero si uno no tiene la vacuna, no tendría ese privilegio de poder entrar en esa otra cantidad. ¿A eso, por ahí está hablando esto? A eso estoy hablando, por eso dije que los restaurantes no tienen la obligación de adherir. ¿Pueden o no pueden? Hay algunos que dicen, no, yo sigo manteniendo mi clientela vacunada o no vacunada. Lo que sí decimos es que un restaurante, por ejemplo, que adhiera a la ley, que voy a dar ejemplos, ¿no? Sí. Que hoy tiene un aforo de 30, con el decreto reglamentario uno podía llevarlo a 60, 70. Con la exigencia de que solamente entre los vacunados. Vos ahí tenés dos beneficios. Los que podemos ir al restaurante y que vamos a estar tranquilos porque sabemos que todos los que me rodean están vacunados, y el empresario que va a vender más, porque va a tener más comensales. La ley también prevé darle incentivos desde el punto de vista de ampliación de horarios. Lo mismo te hablo para un gimnasio, lo mismo te hablo para un cine, lo mismo para un pub, lo mismo para cualquier reducto donde haya gente y se preste un servicio. La idea es premiar o darle el incentivo al empresario para que pueda ampliar su aforo, lo cual beneficia sus ingresos, porque va a facturar más, viene de una situación compleja, pero ya te digo, esto es voluntario y es una adhesión que tiene que plantear el dueño de la empresa o del comedor o de lo que sea, ¿no? Bien, Ricardo, pareciera interesante, digamos, desde ese punto de vista, una cuestión. Es como que estamos al borde de la necesidad de producir un cambio de características culturales, ¿no? Ha habido prácticamente en la Argentina una batalla cultural relacionada con el tema de la vacunación, por un lado establecida por los antivacunas, por el otro lado despertando una serie de desconfianzas respecto de la calidad del producto que finalmente iba a generar la condición, digo, de ser garantía de no contraer la enfermedad. En fin, un problema, digamos, desde el punto de vista cultural, lo suficientemente serio como para que demande un esfuerzo más grande para corregirlo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Inclusive el proyecto de ley también plantea algunos ejes que tienen que ver con el sector público, con el gobierno. Es decir, a ver, se me ocurre a mí, nosotros planteamos en uno de los artículos que si hay un evento, suponete en el centro cultural que organiza la provincia, yo como organizador puedo exigir que la gente que vaya a ver el evento esté vacunada, porque yo soy el que lo estoy organizando. Tenemos dos beneficios planteados que pueden ser otros: darle un mayor monto a la billetera Santa Fe, que hoy es de 5.000 pesos, poder llevarlo a otro monto superior. En el caso del boleto educativo gratuito, y esto tiene que ver con los jóvenes, la posibilidad de que tengan algunos boletos más del cupo que tienen mensualmente, en la medida que muestren el certificado de la vacuna. Yo en este caso, esto es una idea mía, yo exigiría la obligatoriedad en el caso del boleto educativo. Vos cuando suponete un estudiante universitario
para acceder al boleto tiene que tener materias rendidas, tiene que tener la regularidad que está cursando, y yo le agregaría, ¿por qué no? El certificado de la vacuna o el pasaporte. Yo soy docente universitario y, a ver, me imagino el año que viene, volviendo a la presencialidad, me gustaría que los 50, 60 alumnos que generalmente tengo en el curso estén vacunados, para tranquilidad de ellos, mía, pero bueno, no intentamos prohibir nada. Lo único que buscamos es una libertad responsable, una libertad solidaria, y pensar un poco en los que nos rodean y también llevarle tranquilidad a todos y a todos los santafesinos. Bien, ¿cómo se podría implementar en los bares? ¿Quiénes estarían a cargo del control de eso? Digo los bares para nombrar un ejemplo, porque lo podemos hacer en un gimnasio o quizás a lo que vos venías diciendo, un aforo de un teatro. Pero ¿cómo se podría manejar el control de eso? Porque no es muy simple. Bueno, ¿cómo se maneja? No, yo sé que no es simple, pero se supone que hoy el aforo, los aforos que están vigentes, porque hay aforos vigentes, están siendo controlados por los municipios y comunas. La ley prevé una adhesión de los municipios y comunas. Serán inspectores, obviamente será la responsabilidad. El proyecto también prevé que en caso de que uno adhiere y después no lo cumpla, tiene algunas penalidades hacia la empresa, hacia el negocio. Pero bueno, esto corre por cuenta del poder público, de poder tener gente que haga esos controles. Hoy, supongo yo, los municipios, las comunas, con las decisiones que toma la provincia, seguramente que tienen gente controlando, tal vez no, pero harán muestra, no conozco cómo funciona, pero también hay una responsabilidad compartida del empresario, porque a un empresario que adhiere y de pronto aparecen en su aforo de 60% gente no vacunada, la ley prevé algunas penalidades que se van a llevar adelante, ¿no? Sí, Ricardo, bueno, conversando contigo en la radio también hablamos del otro tema que no podemos dejar de preguntarte y que está relacionado con la interna partidaria, ¿no? La que ustedes van a sostener a partir de el hecho de que hay dos listas que van a participar de las próximas elecciones o elecciones de candidatos, digamos. Desde que hablamos en la radio, 24, 48 horas atrás, hasta hoy, lo que antes parecía un nido de rosa, hoy parece que se transformó, está en otro nivel. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a esto? No, de acuerdo. No, a nadie nos gusta, a los justicialistas y a mí como presidente del partido, lo que está pasando, ¿no? Creo que nosotros no renegamos de las PASO, te lo dije el otro día. Las PASO movilizan, yo creo que son necesarias, más teniendo los otros frentes con elecciones internas, está bueno que el peronismo lo tenga. Fíjate vos que las dos experiencias de PASO que tuvimos, tanto con Alejandra y Agustín en la elección nacional y con María Eugenia y Omar Perotti en la provincial, a nosotros nos fue muy bien, pudimos recuperar la provincia, pudimos hacer una muy buena elección nacional. Pero sí, lo que preocupa y le preocupa al afiliado, a aquel compañero santafesino, es la agresividad que se está notando en algunos discursos. Nosotros apostamos a la racionalidad, apostamos a que los dirigentes de los dos frentes reflexionen, actúen con inteligencia. Creo que esto le hace mal a la propuesta electoral que vamos a tener para noviembre, porque en definitiva las diferencias no están en los proyectos, no hay diferencias de ideas, puede haber diferencias de matices, pero yo sé que cada uno de los espacios que armaron listas defienden el modelo nacional, defienden a Alberto, a Cristina, defienden el gobierno provincial. Bueno, la tarea nuestra, que no va a ser fácil, es un poco empezar a dialogar con los diferentes referentes de esos espacios para achicar la agresividad, para achicar un poco las aguas. Con la idea de que podemos llegar a obtener un resultado parecido a la de las pasos anteriores. Yo recuerdo cuando arrancaron, eran también bastante belicosas. Y mirá, y si no se logra, yo voy a ser muy crudo, es decir, si no logramos esto de transitar un camino de respeto institucional, de disputa de ideas y demás, es porque los peronistas no aprendimos nada. A ver,
Tuvimos 12 años fuera Sí. del gobierno de la provincia por errores nuestros, más que por virtudes de otros. Esas peleas no nos ayudaron. Cuando logramos la unidad en la diversidad, pudimos ser gobierno. Y si no entendimos eso, no entendimos la construcción colectiva, bueno, la verdad que no aprendimos nada y estamos volviendo a los errores que cometimos hace mucho tiempo. Bueno, si bien para el 12 de septiembre falta un tiempo, pero bueno, esperemos que se arreglen las situaciones. Lo que sí es importante es que para nosotros los periodistas estos días han sido bastante intensos y muy interesante ver las dos puntas. Creo que vos coincidís en eso también. Ricardo, te queremos agradecer la participación esta noche con nosotros. No, gracias a usted, ha sido un gustazo. Fuerte abrazo. Igualmente para vos. Ricardo Olivera, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. Hacemos la pausa y ya estamos con Bernardo Carrizo. Bien, decíamos en la apertura de nuestro programa del día de hoy que vamos a estar en elecciones, pero en 1983, cuando se recuperó la democracia, tal vez los ideales, el pensar de la gente por un lado y fundamentalmente de los dirigentes políticos de ese momento, estaba planteado en el hecho de que tal vez la democracia podía resolver un conjunto de problemas para la sociedad. Han pasado los años, lamentablemente la mayoría de los problemas no se han solucionado, en algunos casos ha empeorado realmente la situación social de una manera dramática. Y bueno, vamos a tratar de reflexionar sobre este tema con Bernardo Carrizo, que nos visita. Bernardo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Héctor, gracias por la invitación como siempre. Veo que en tu planteo traes a colación la idea de la ilusión que había en los 80, ¿no? Y respecto del futuro, ¿no? Sí, el compromiso también de mucha gente para terminar con la dictadura militar y poder alcanzar la democracia como un instrumento que se veía factible en el sentido de conseguir estos objetivos. Alfonsín planteaba: con la democracia se come, con la democracia se educa, y sin embargo, bueno, estamos frente a una situación en donde la educación está como está y el tema alimentario también tiene sus problemas, ¿no? Es que precisamente la gran diferencia entre aquellos momentos inaugurales y la actualidad es que hoy hacemos un balance. Estamos haciendo algún tipo de balance o permanentemente lo hacemos, sobre todo al calor de eventos electorales. Las elecciones siempre plantean algún tipo de balance del corto o largo plazo. Pero sobre ese balance además hay una nueva agenda de problemas, porque a veces hablamos de agenda como de proyecciones, y a veces la agenda está integrada por problemáticas, por los problemas que se cosechan en la lectura de la realidad. Vos decías en un momento la expresión una apuesta muy fuerte, la de Alfonsín en aquel momento, en donde la democracia era el camino hacia la resolución de distintas necesidades sociales. Y hoy parecería que aquellas necesidades no solo no se han resuelto, sino que se han profundizado. En ese balance yo creo que entra a jugar no solamente la democracia, sino qué tipo de Estado y qué tipo de forma de Estado tenemos hoy, si compararíamos el presente con el 83. ¿Qué tipo de política y qué tipo de práctica política y qué tipo de reflexión sobre la política hacemos hoy en comparación con el 83? ¿Quiénes son los responsables, en términos bien amplios, de nuestra situación política actual? En tu comentario, ya el actor militar no es un actor que esté en el tablero de juego, en todo caso está en un momento del pasado, en un momento de la historia, sí, pero en el presente ya ese actor no está. Por lo tanto, el mundo civil, vamos a llamarlo así, el mundo civil es el mundo responsable de lo que nos sucede. Y eso lo digo mundo civil sin dar una precisión partidaria porque sería mucho más cómodo el análisis y creo que lo que estamos pensando a partir de la inquietud que instalás es la relación de la sociedad argentina con la democracia. La relación con la democracia que siempre es incompleta, que siempre es incierta, que tiene cierto tono de sensación de que algo falta, pero también eso es constitutivo de democracia. No es necesariamente algo anómalo. Sí, hay una cuestión, cuando vos planteás la cuestión cívica, se me ocurre destacar lo siguiente, Bernardo. El golpe militar fue golpe militar, pero fue golpe cívico-militar.
hubo una participación de sectores civiles muy interesados en que se concretara el golpe de Estado y que hicieron, por otro lado, una gran diferencia con el golpe de Estado. Por otro lado, también esos actores civiles tuvieron una responsabilidad muy significativa del transcurso de la democracia y ejercieron su poder en el sentido de permitir determinados objetivos por parte de la democracia o el marco democrático o no permitirlo. Y realmente, digo, son actores muy fuertes, es el poder real, como en todo caso uno puede llegar a plantear en términos políticos. Coincido en traer a colación a este actor político, vamos a llamarlo así, corporaciones. Las corporaciones que, obviamente, según donde coloquemos el concepto y el enfoque de la observación, vamos a encontrar distintas corporaciones. Pero en tu planteo, a su vez, traes a colación una acción. Es decir, si el golpe fue cívico-militar es porque había actores corporativos civiles interesados con la irrupción militar y el fin de la actividad política institucional. Mi pregunta es, a raíz de tu planteo, es ¿a dónde va o a dónde fue esa cultura política de accionar de manera golpista? Porque uno cree que la acción golpista solo se traduce en una acción golpista militar de irrupción institucional. El hecho de pensar que mi capacidad de violencia hacia la institución dar algún tipo de resultado, no quiere decir que eso se evapore con la evaporación, vamos a llamarlo así, del actor militar. Hay una forma de pensar la política que considera que eso es una forma de hacer política. Entonces, precisamente la pregunta sería, esos actores corporativos, ¿cómo han hecho su metamorfosis desde aquel momento hasta este? ¿Cómo dialogan con el poder institucional? ¿Cuáles son las nuevas formas? ¿Hay nuevas formas? O en realidad son formas de pensar que han cambiado en algún sentido, pero que estructuralmente tienen esa idea de la presión como forma de lograr objetivos. Y eso creo que no puede estar afuera del esquema, porque si no parece que las corporaciones son apolíticas ahora. No son apolíticas, nunca lo fueron. Lo que pasa es que el actor militar obliga a las corporaciones a trabajar de otra manera. Sí, hay un fenómeno más. En todo caso, los partidos históricos de la Argentina, los partidos populares, no contenían a las corporaciones, bajo ningún punto de vista. Las corporaciones no llegaban al gobierno por un método electoral. Hoy en día esa situación ha cambiado. Yo creo que es factible que las corporaciones puedan llegar al gobierno a partir de una participación electoral. Y esto no necesariamente está exclusivamente representada en un sector o en uno de los sectores que conforman los frentes electorales de este momento. Y revelan, por otro lado, la falta de un compromiso desde el punto de vista político-ideológico en la propuesta que se está formulando desde el momento electoral. Hay una gran ausencia de propuestas, de simplemente está reducida la diferencia a quien ataca de una mejor manera al otro. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? Sinceramente no hay planteos muy claros. Mira, es cierto que el diálogo entre partidos y corporaciones podemos llamar así, es un andamiaje posible para recorrer la vida política. Pero también es importante plantear que utilizar en el hoy la expresión partido ya es como que nos queda un poco incómoda, porque o nos falta o nos sobra, y por eso la expresión frente, que son coaliciones o alianzas, explicitan dos fenómenos en realidad. Por un lado, el formato partido ya no es el formato partido político pareciera que ya no es de este momento. Lo fue. Posiblemente los sellos, la historia partidaria, las identidades políticas vinculadas a X partidos sobreviven. Pero está claro que el partido como instrumento de mediación ya no es suficiente. Entonces la construcción de frentes de alguna manera habilita la incorporación de nuevos actores. No solamente los viejos actores corporativos a través de distintas formas de operar, sino también actores que no son corporativos, pero que estas alianzas los suman. Desde las ONG hasta instituciones amplias del campo cultural que ven en el frente forma de subirse y que el partido que encabeza ese frente coopta de alguna manera para, complejizar en un punto, variar, como si fuera un arcoíris, variar los colores de la composición de la alianza, pero también eso es una muestra de que el partido por sí ya no alcanza. Si el partido por sí ya no alcanza,
Es también, la otra parte del problema es cómo la ciudadanía se para frente a una alianza. Se para como realmente una coordinación de voluntades con una misma cultura política es en realidad una sumatoria de fragmentos para construir un supuesto todo, o en realidad son operaciones de coyuntura para, como decías vos, ganar frente al otro e incluso impugnándolo discursivamente en algún punto. Sí. Porque incluso ahora la impugnación parece que va ya no de partidos a partidos, sino de alianzas a alianzas, lo cual quiere decir que se homogeneiza de alguna manera la discursividad. Sí, y por otro lado también, si bien es cierto que uno no puede decir que los dos grandes frentes electorales sean lo mismo, en todo caso se está reduciendo la discusión a aspectos estrictamente personales. Los ataques ya no solamente son hacia la política del otro grupo, sino fundamentalmente están relacionados hacia quién muestra la cara de parte del otro. Y eso también es una manera de reducir, si se quiere, la posibilidad de discutir la política, este momento coyuntural. Sí, entiendo. Es más, creo que hasta podría llegar a pensarse que esa es una forma de hacer, esa forma discursiva es una forma de hacer política, es como que instala el problema en este rango, ¿no? Entonces, creo que se está construyendo, con esta dinámica, se está construyendo una forma de hacer política que va a dar lugar a un tipo de cultura política, ¿no? En donde yo decía que el formato partido parecería que no tiene lugar, y me pongo a pensar, a nivel nacional es posible, tomemos los casos provinciales, y en los casos provinciales quizás no hay una traducción exacta de este esquema. En Santa Fe la gestión socialista tuvo el fuerte apuesta de que el partido sea un instrumento de mediación. La pregunta es cómo se hace para apostar a ese tipo de mediación cuando los grandes componentes ya tienen otro rostro. Ese es otro gran desafío, es decir, cómo intentar que la forma partido sea lo suficientemente, digamos, válida, pero al mismo tiempo que proponga una nueva forma discursiva. Yo creo que los frentes lo que traen consigo es intentar construir ya no sellos partidarios, sino construir estereotipos de cómo es el otro. No me importa ya el sello, ni el pasado, ni el logo partidario. Es como construir una identidad discursiva frente a aquellos que no es uno, sino que son varios. Y eso, cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, la lógica binaria sigue sobreviviendo. Y eso nos hace muy parecidos a 1983. La lógica binaria 83 era el gran pasaje del mundo de la dictadura a la democracia, pero traducido en actores era civiles y actor militar. Parecería que el campo binario hoy no está integrado por los mismos actores, pero la matriz binaria es como que ordena el pensamiento político. Esto está en el marco además, y nos quedan 3 minutos, pero por lo menos me parece que sería muy importante redefinirlo. Allá en la década del 80 hubo una apuesta a que no hubiera una salida solamente argentina, sino que la salida fuera latinoamericana. Y expresaba en todo caso en ese deseo popular un camino a la integración, cosa que hoy parece todavía que está también tan lejos como aquellas épocas de 1983. Y creo que estamos aproximándonos a los 30 años del surgimiento del Mercosur, como institución, ¿no? Porque la idea de la integración de un mercado ya venía de los años anteriores. Es cierto, parecería que en esa ilusión post-dictaduras, Latinoamérica parecía como una entidad posible que cobijaba distintas experiencias que venían de distintos pasados. Ahora, también es cierto que en el balance del presente, Latinoamérica parecería ser más un elemento del pasado que dificultosamente del presente como proyección de futuro. Si uno mira los 4 países fundadores del Mercosur y los ubica en el tablero del hoy, el recorrido de cada uno de esos países marca claramente diferencias entre ellos. No solamente en los extremos, Paraguay, Brasil, por ejemplo. Si uno mira el vínculo entre Argentina y Uruguay, por ejemplo, es un vínculo que tiene más cada vez rasgos de tensión y de no complementariedad que todo lo contrario. Entonces parecería que la utopía latinoamericana está más ya no en el futuro, sino que es una rememoración, lo que hubiera podido ser. Porque el mercado común latinoamericano o el Mercosur
no termina de matrizar. El famoso Parla Sur, que era un lugar colegiado de discusión, no terminó de matrizar. Y lo que vemos es que las políticas estatales, con respecto al Mercosur, no son políticas de Estado. Son políticas cuyo pulso depende de la gestión gubernamental que esté ejerciendo la presidencia. Entonces no hay política de Estado frente a eso. Entonces la pregunta final es, si no hay política de Estado, es muy difícil que un horizonte de contención suprarregional tenga vitalidad. Y creo que ahí también se explica por la propia política argentina. Bien, apretados como estamos de tiempo, no podemos dejar de recordar al Grupo Lima, por ejemplo, que fue otro intento con otras características políticas, en todo caso lo que representaba Macri en la Argentina, que fracasó, que se terminó, que incluso Perú termina transformando su propio perfil político. Y me parece también que el Mercosur, en todo caso, tiene que ver con los mercados de esos países, más que con los países. Tiene que ver con los intereses de las grandes empresas radicadas en esos países que los intereses específicos y totales de cada país. Por lo tanto, es bastante difícil el análisis latinoamericano, sobre todo a partir de lo que decís, y que lo comparto plenamente, en el sentido de que es una idea del pasado más que una perspectiva de proyección. Fíjate, Héctor, que en tu comentario último, las corporaciones aparecen de otro lado, o sea, aparecen como los actores claves del mercado. Es decir, hasta dónde esas corporaciones, en su lógica, pueden o no estar contenidas con una idea latinoamericana, digamos, de mercado, o están apuntando a otros países y otros mercados internacionales. Y hay que ver eso también cómo impacta sobre nuestra propia política y sobre la idea de Latinoamérica. Quizás Latinoamérica, suena un desafío decirlo, pero Latinoamérica quizás en algún sentido fue también una ilusión. Como la democracia en 83 también tuvo las suyas. Bien, muy bien. Bernardo, muchas gracias por venir. Gracias, Héctor, por la invitación, como siempre. Bueno, con Bernardo Carrizo tratamos de una manera apretada, porque por ahí los tiempos de la televisión no lo permiten, pero hacer una revisión histórica de lo que nos ha pasado y de encontrarnos en esta coyuntura tan particular de ir a una elección general en donde la política está absolutamente ausente del debate. Una pausa, ya venimos. Vamos a conversar con el contador Matías Batista, especialista en temas económicos. Mati, ¿cómo andás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia, por supuesto. Bien, estamos con unos minutitos para conversar del tema contigo y fundamentalmente lo que queríamos plantear es esta situación coyuntural con el Fondo Monetario Internacional. La perspectiva de una negociación de aquí a fin de año que permita no caer en default. Bueno, puntualmente el gobierno tiene que abonarle al FMI en septiembre, en noviembre y en diciembre un conjunto de cuotas que totalizan 4.190 millones aproximadamente de dólares de devolución del crédito que pidió la gestión de Mauricio Macri en el año 2018. Empiezan las devoluciones, en este año no son tan agresivas como las que se esperan el año que viene, por lo cual el gobierno lo que tiene que hacer es renegociar esa deuda y pensar que de 2025 en adelante pueda establecer un plan de pago que sea creíble, porque en definitiva cuando uno tiene que crear un plan de pagos y renegociar una deuda, tiene que pensar en algo que tiene que ser creíble y posible de que se pueda llevar adelante en la práctica. Bueno, el gobierno lo que va a hacer ahora es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque el FMI va a emitir su moneda, que son los DEG, son derechos especiales de giro, y eso va a permitir, como Argentina es socio del FMI, le va a permitir el ingreso de 4.350 millones de dólares que van a ingresar a las arcas del Banco Central y el gobierno se los va a devolver, lo va a utilizar eso para pagar las cuotas que van a ir venciendo septiembre, noviembre, diciembre y con eso ganar 7 meses para la renegociación de cara a, yo creo que va a ser los primeros días de marzo, quizás en febrero, terminar de renegociar toda la cuestión con el FMI, lo que le va a dar mucho aire, porque sobre todo la cuota que vence ahora en septiembre está en el marco del proceso electoral, puede generar turbulencias, puede generar tensión, en consecuencia, la clave estaba en si se destrababa lo político, Héctor, si desde la política venía luz verde para que los DEG se utilicen para el repago de la deuda, para la devolución de las cuotas, porque en realidad esos derechos especiales de giro son para la atención de la pandemia, ¿no?
Recordemos que esos claro, bien decías vos, es para paliar situaciones económicas de la pandemia. Estaba viendo que justo el número nos calza bien para poder afrontar lo que nos queda de aquí a diciembre. Digamos, en diciembre hay que poner unos centavos más, pero digamos, eso que nos estarían enviando nos alcanzaría justo para poder hacer frente a estas cuotas. Y de ahí en más, ¿qué? Es la pregunta. Sí, la renegociación, pero ¿cómo estaremos posicionados en marzo? Bueno, hay una estrategia que está haciendo Guzmán que me parece interesante y la voy a comentar. En el año 2018, cuando le prestan a la Argentina, el FMI le prestó al 2% y como la Argentina pidió una suma muy importante, le dio un punto más de tasa, 3%. No nos olvidemos que el principal acreedor del FMI es la Argentina hoy. 3%. A eso se le sumó un punto más de tasa porque la Argentina incumplió. Entonces, la Argentina está pagando hoy una tasa del 4%, lo que significa un conjunto de intereses muy altos los que tiene que devolver. ¿Qué es lo que vio Guzmán? Claro, con la situación pandémica, el FMI, su tasa nominal, su tasa básica que le presta a todos los países, bajó de 2 puntos a 1. Entonces dice Guzmán, bueno, hagamos un acuerdo de facilidades extendidas, pensemos en una posición de una tasa del 1%, la Argentina se va a comprometer a cumplir con un conjunto de cuestiones que te obligan a cumplir, en este caso para pedir una tasa de esas características, pero como vamos a cumplir con esas premisas que nos va a pedir el FMI, un déficit fiscal determinado, un nivel de emisión determinado, hacer bien los deberes en cuanto al ordenamiento de las principales variables macroeconómicas, Guzmán dice, yo me puedo ahorrar 10.000 millones de dólares por el acuerdo de facilidades extendidas. Entonces el objetivo es lograr una tasa del 1%, algo que se requiere ya del acuerdo y el aval político, porque la Argentina no ha cumplido en determinados momentos con el FMI y no ha cumplido en su momento. Vamos a una renegociación, veremos si eso se cumple, pero si eso se cumple son 10.000 millones de dólares que la Argentina se puede ahorrar, además de darle un mensaje al mercado de cuál es el rumbo económico. Bien, en las últimas horas se dieron a conocer 2 informes de la provincia de Santa Fe que están relacionados con el hecho de que la industria ha recuperado posiciones e incluso tiene en estos momentos más número de empleos que en el año 2019, circunstancia que nos coloca prácticamente en una situación, que por ahí no se podía imaginar, que eso, el año pasado, principios de este año, era muy difícil pensar una situación de esta naturaleza. Fiel y otro tipo de corporaciones que han evaluado en los últimos días la situación de la industria santafesina están evaluando esta situación basada fundamentalmente en la industria automotriz y basada también en la industria de la tecnología agrícola. Sí, no nos olvidemos que Santa Fe tiene un privilegio, tenemos los santafesinos un privilegio, que es el cordón industrial del Gran Rosario, que tiene una pujancia y una potencia muy, muy importante, porque está la producción agrícola y también de maquinaria agrícola, perdón, y por supuesto de automotriz. Lo que sí, es muy bueno el dato de que contra 2019 estamos arriba, porque es muy fácil compararse contra 2020 y decir estamos arriba, que es algo que se usa mucho. Yo lo he visto al ministro Cafiero hablar de esta cuestión. No, hay que compararse con 2019, que me parece que es un parámetro válido, y hoy estaba mirando, estaba armando un informe y estaba mirando que en el caso, por ejemplo, de ventas minoristas CAME, estamos 8 puntos arriba del año pasado, pero 16 puntos abajo del año 2019 en consumo interno en cuanto a ventas en cantidades. Entonces hay indicadores dispares, por suerte para la provincia de Santa Fe, hay una luz verde en este sentido y es para celebrarlo. Ahora hay que ver si logramos continuidad de cara a diciembre, ¿no? Mati, como siempre es un placer charlar con vos y que nos ayudes a pensar un poco la economía que tenemos y lo que se viene. Será hasta un próximo encuentro. El placer es mío, gran abrazo. Buenas noches, hasta luego. Muy bien, Matías Batista, y el fin de nuestro programa del día de hoy. Llegamos al final. Llegamos al final y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.